¿Os acordáis cuando en principio de los 2000 con 20 euros podías ir al cine, comprar palomitas grandes, un refresco e incluso te daba para volver en autobús a casa? Y hoy en día, con esos mismos 20 euros, resulta que te miras raro hasta el cajero solo por las entradas de cine. Bien, me llamaréis un poco exagerado, pero es que es así. ¿No os dais cuenta de que cada vez trabajamos más y nos cuesta ahorrar o con ello compramos menos? ¿No os fijáis en que con los mismos 50 euros que antes llenabas un carro de la compra, ahora por decir que incluso hasta lo puedes llegar a mediar? Pues en este vídeo vamos a ver los 3 problemas de un ciclo económico que tenemos que saber actuar y las claves para poder salir de ellos honrosamente. Es lo que marca la diferencia entre ser pobre o ser rico. Empecemos por el más conocido, que es la inflación. La inflación es la subida generalizada de los precios durante un periodo. ¿Qué ocurre? Esta subida generalizada de los precios lo que genera es que los ahorradores pierdan el nivel adquisitivo, mientras que los inversores generen ese aumento de activos o patrimonio que tenían con respecto al principio. Y es que la ex primera ministra Margaret Thatcher definía la inflación como la ladrona invisible de los que han ahorrado. Y dirás, ¿por qué? Muy fácil. Vamos a ver. Cuando los precios cada vez suben y con los mismos billetes compras menos cosas, la gente que deja el dinero ahorrado en el banco, ¿vale? Tú sigues viendo 2.000 euros, pero con esos 2.000 euros tienes menor capacidad de compra. Por lo tanto, todas estas personas están perdiendo sin saberlo, que esto es lo malo, que no te das cuenta, porque tú en tu cuenta sigues viendo lo mismo, pero cuando vas a comprar al supermercado, ves que compras menos. En cambio, las personas que se dan cuenta de ello e invierten en activos, como puede ser la vivienda, fondos, acciones, lo que ocurre es que eso se va revalorizando, ya que como se está imprimiendo cada vez más dinero, y en el mercado hay cada vez más oferta monetaria, pues lo que ocurre es que esos bienes se van a acabar apreciando con respecto al inicio. Por lo tanto, ¿qué estrategias tenemos que seguir en periodos de inflación? Primero, evitar tener exceso de liquidez. Evita dejar tu dinero en el banco. Y tú dirás, ay, pero es que a mí el banco ahora mismo me está pagando un 2%. Si el banco te está pagando un 2%, es que eso no suele cubrir la inflación. Y la inflación igual es de un 2,5, igual es de un 3, por lo tanto al final siempre vas a acabar pendiente de un 0,5, un 1% o incluso más, porque hay otros bancos que no pagan nada, entonces ahí lo estás pidiendo absolutamente todo. Por lo tanto, primera opción, dejar la menor liquidez posible. Y segundo, aprovecha el beneficio de los intereses a tipo fijo, ya que cuanto más tiempo pase, a nivel nominal tú vas a tener más dinero como tal y lo que vas a hacer es que sea más fácil de pagar esos intereses de esa deuda. Por lo tanto, puedes apalancarte o endeudarte para obtener bienes o activos que nos generen más valor a futuro. Chicos, chicas, cambiamos de escenario, vamos ahora al ordenador y vamos a ver un par de datos que nos van a interesar mucho. Vale, nos encontramos ahora en el ordenador y si os fijáis en esta página web, lo que vamos a ver es calcular eso que os decía al inicio. A ver cómo desde principios del 2000 han cambiado esos 20 euros que podíamos comprar bastante, las entradas de cine, las palomitas, etcétera, etcétera. Entonces fijaros una cosa, si introducimos aquí el importe deseado, que en este caso serán 20 euros, metemos el IPC, en este caso el de España, y seleccionamos el periodo. Si le damos a calcular, vamos a ver qué nos sale aquí debajo. Fijaros un momentín. La inflación total desde el 2000 hasta el 2025 ha sido del 76,94%. Acumulado, obviamente. Entonces, lo que significa es que este ajuste por inflación es de 35,39. ¿Qué significa eso? Que para poder consumir lo que antes consumías con 20 euros, ahora necesitas 35,39. Eso es lo malo. O lo que es lo mismo, con 20 euros hoy comprabas lo que antes con 11,30. Entonces, mirad un poco cómo han evolucionado estos precios a lo largo de todo este tiempo. Fijaros, en esta otra página web vemos la evolución del IPC. Pequeño paréntesis, ¿qué es el IPC? El IPC al final es el índice de precios al consumo. Básicamente nos indica cómo varía una cesta de precios que está previamente seleccionada. Véase, por ejemplo, la compra, la gasolina, etc. Son bienes que se suelen consumir por todo el mundo. Y entonces lo que nos hace es ver más o menos cuánto gastan las familias a lo largo de la época que nosotros estemos estudiando. Bien, volvemos otra vez a este gráfico. Entonces, fijaros bien. Esta es la evolución del IPC en España desde el 2000 hasta el 2025. Si nos fijamos, al principio estaba en un 2%,
¿vale? Que más o menos el BCE intenta mantener en torno al 2% de inflación, pero hay años, sobre todo aquí en este periodo, en el que ha pasado del 4, más el doble de lo que se espera, a de repente negativo del 0,6%. ¿Cuándo? Pues en este 2009, cuando la crisis inmobiliaria. Volvemos otra vez en torno al 2%, pero ojo porque aquí volvió a haber una caída en torno al 2014-15 más o menos, volvió a haber esa pequeña caída. Y luego ya entramos en época pandemia, donde hubo una explosión del 10% de interés de inflación. Vale, ahora estamos cayendo, pero sigue habiendo esa acumulación. Si volvemos otra vez a la página inicial, imaginaos ahora un coche que costase 20.000 euros. Del 2000 al 2025 lo que ha pasado es que para ese mismo coche hoy necesitaríamos unos 35.587 euros. O lo que es lo mismo, con esos 20.000 euros hoy, anteriormente, podríamos haber comprado lo mismo que con 11.000. ¿Qué ocurre? Vamos a cambiar el periodo. Vamos a poner, por ejemplo, para verlo solamente de los últimos 5 años. ¿Qué pasó desde el 2000? Vamos a ponerlo justo antes de la pandemia. ¿Qué pasó desde justo antes de la pandemia ahora? Mirad, la inflación acumulada es del 21%. Es decir, con 20.000 euros antes de la pandemia, hoy en día necesitaremos 24.352. Solamente en 5 años. Es una locura. O lo que es lo mismo, 20.000 euros hoy, 2019, compraba lo mismo que 16.000 y pico. Vamos ahora con el segundo monstruito que tenemos que tener en cuenta, que es la deflación. Es todo lo contrario a la inflación. Es decir, se basa en la caída generalizada de los precios. ¿Y qué implica eso? Dice, joder, eso no es bueno. Dice, hombre, sí, pero no. ¿Por qué no es bueno? Mira, si tú sabes que cada vez los precios van a ir bajando, lo que vas a hacer es posponer ese consumo. Por ejemplo, yo quiero comprarme un coche, una lavadora, y veo que los precios cada vez están bajando. Entonces voy a decir, jolín, voy a esperar. ¿Para qué? Para así poder comprar más barato y a mí me va a salir mejor. Lo que pasa es que, como tú, está pensando todo el mundo. Entonces, si todo el mundo lo que hace es posponer ese consumo, las empresas venden menos, lo que hacen es bajar los precios. Si bajan los precios, baja su beneficio. Si baja el beneficio, baja el salario de los trabajadores, o lo que es peor, los tienen que despedir, por lo tanto aumenta el paro. Como aumenta el paro, la gente no puede consumir. Entonces, es un círculo vicioso que cada vez sigue y sigue y sigue y se hace más grande. Y es muy, muy complicado poder salir de estos periodos. ¿Cuándo hubo algún periodo de deflación en los últimos años? En la crisis inmobiliaria de 2008, hacia el finales de 2008-2009, hubo una bajada generalizada de los precios. Lo que pasa es que no perduró en el tiempo, ya que en 2009 fue el mayor boom de esta bajada de deflación. Y sí que hubo otro periodo en el que entre el 14 al 16 hubo una bajada generalizada de los precios. De hecho, los tipos de interés llegaron a estar en negativo. Por lo tanto, ese periodo fue difícil de parar, pero al final acabó reduciéndose. Y el BCE lo que busca es mantener unas tasas de interés en torno al 2%, una variación así aproximada. ¿Para qué? Para que no se produzca esa caída y sea difícil salir del ciclo. Ya sabemos lo que es la deflación, pero ¿y ahora cómo actuamos? Sabemos que es todo lo contrario a la inflación, es decir, la bajada generalizada de los precios. Por lo tanto, primero de todo, no te endeudes. ¿Por qué? Porque para ti va a ser más difícil devolver esos intereses y esos préstamos. Y segundo, ahora sí nos interesa mantener liquidez, ya que mi dinero se va apreciando con el tiempo en estos periodos. Por lo tanto, ojo y tened en cuenta eso que os he dicho. Y vamos con el último fenómeno, que es la estanflación. La estanflación es la mezcla de estancamiento e inflación. De ahí viene la estanflación. Y básicamente es una subida generalizada de los precios con ciclos económicos de alto desempleo. ¿Cuándo vivimos una época de estanflación en España? Pues en los años 70, durante la crisis del petróleo, hubo una subida generalizada de los precios, además de un ciclo económico de alto desempleo. Es el caldo de cultivo perfecto para esta ocasión. Y eso fue bastante complicado hasta los años 80, incluso 90, porque al final el precio del petróleo siempre acabó subiendo, por lo tanto, bastante complicado salir de ello. ¿Y cómo hay que actuar ante este fenómeno? Pues bien, aquí es muy complicado, ya que tenemos que, sobre todo, llevar nuestros ahorros a activo refugio. ¿Qué es un activo refugio? Eso en lo que sabemos que sí o sí va a necesitar la gente. Es decir, comida, luz, agua. Empresas dedicadas a estos sectores sabemos
que van a ser muy importantes y que la gente sí o sí va a seguir consumiendo. Al final estamos vendidos por todos lados, ya que tu dinero vale menos y el invertir va a ser muy complicado, ya que al final tú en periodos de alto paro vas a tener menos dinero para poder ahorrar. Por ello, sabemos que estos activos refugio van a ser muy importantes durante estos periodos. ¿Y cómo actuamos ante este último fenómeno? Bien, y ahora que conocemos los tipos de ciclos económicos y cómo también actuar en todos los casos, es muy importante que estés actualizado, que sigas las noticias económicas y saber cómo actuar en cada momento. Por ejemplo, actualmente estamos en periodos de alta inflación en los últimos años. Por lo tanto, está muy bien el poder seguir invirtiendo y que se revaloricen nuestros activos. Y finalmente, vamos a hacer un breve resumen para ver cómo tenemos que actuar en cada etapa económica. Primero de todo, el primer monstruo más conocido por todo el mundo, la inflación. Subida de precios generalizada, por lo tanto, me interesa ahorrar lo menos posible e invertir lo más posible. Segundo, deflación. Todo lo contrario, bajada de precios. Muy bien para ahorrar, muy mal para invertir. Y tercero y más importante, la estanflación. Hay que tener mucho cuidado con este último fenómeno, ya que es muy complicado salir de ello y nos interesa invertir en activos refugio. Pero recuerda que siempre, siempre, siempre para ello tienes que actuar con un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es ese dinero que tienes que tener ahorrado en base a tus gastos. Es decir, es un colchonín en el que tienes que tener entre 3, 6, 12 meses o 24, depende de tu situación económica, depende del ciclo de la economía que tienes tú por tu cuenta que analizar. Pues me interesa mucho vuestra opinión, si últimamente estáis viendo que cada vez las cosas cuestan más y es más difícil llegar a final de mes. Así que dejadme en los comentarios, dadle un like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.